Como primer punto, voy a analizar las medidas de tendencia central. En este caso, la base de datos que utilizamos se llama arrestos. Tiene un total de 5.226 personas a las que fueron encuestadas. Y voy a analizar inicialmente y voy a explicar arrestos previos. Como valor de la media, que es el promedio, tenemos 1.6, la mediana 1 y la moda 0. Nosotros en la base de datos que encontramos que como mínimo no se ha realizado ningún arresto y máximo se ha realizado 6. Si hacemos un total de estas 5.226 personas, la cantidad de arrestos que han tenido suman un total de 8.552. De estas 5.226 personas, la mayoría de los casos se han llegado a arrestar 4 veces. Para costo del delito tenemos un promedio que se ha llegado a pagar es de 63.661 y como moda tenemos que la mayoría de casos no ha tenido que pagar por haber cometido algún delito. En el total de la cantidad de dinero que se ha llegado a pagar son 332.696 millones y en cuanto a años en los que se han realizado estos arrestos, el valor que más se repite ha sido en el año 2000. Esta base de datos está determinada desde el año 1997 hasta el año 2002. Tenemos como factor que más se repite en cuanto a edad en los que se han cometido este tipo de arrestos, los arrestos, una edad de 18 años. La edad mínima es de 12 y un máximo de 66 años. Determinamos que las edades en las que se presentan, las que se realizan algún tipo de arrestos, van desde los 18 a los 24 años y que ocurren a finales del año 1990 e inicios del año 2000. Tenemos también que entre las edades que tenemos está de 12 a 66 años, pero desde la edad de 18 años se empiezan a cometer este tipo de arrestos y cuando ya van llegando a la adultez es cuando se empieza a disminuir los arrestos. También contemos que de los 18 a los 21 años son considerados adolescentes y el Estado no los juzga de otra manera. Y para concluir, tenemos un total de 852 arrestos de un total de personas de 5.226. A continuación compararemos medidas de tendencia central entre dos grupos. El grupo que analizaremos será el año en el que se realizaron los delitos y las edades de las personas a las que se encuentran en nuestra base de datos de arrestos. Podemos determinar mediante la media, que es el promedio, y nuestro promedio en edades. Para la media en cuanto a los años que se realizaron los delitos, está finalizando el siglo XXI, corriendo el año de 1999, y en cuanto a la media en edades es de 23, casi 24 años. En esta gráfica determinamos que entre los años de 1997 y 2002, las personas que tenían entre 18 y 21 años fueron quienes han cometido mayor número de arrestos. A continuación compararé lo que es arrestos previos
versus el costo del delito. Como valor de media, como promedio tenemos en arrestos 1.63 y en cuanto al costo un promedio de 63.661. Para ambos casos aplica una moda de 0 y se puede concluir que para costos del delito se está pagando entre 20.000 y 150.000 pesos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión muestran cómo los datos están separados del promedio. Existen 4 medidas que son el rango, que se calcula restándole al máximo el mínimo, la varianza, que es el grado de dispersión ponderado por las probabilidades, y en Excel se calcula con la fórmula var.s si es muestra o .p si es población. La desviación estándar se calcula sacándole la raíz a la varianza. O también se puede calcular en Excel con la fórmula desves.m para muestra o .p para población. Por último está el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido la media. Este siempre debe dar en porcentaje. Ahora veremos un ejemplo con la variable costo de delito de una base de datos que contiene información de 5.226 personas arrestadas en una ciudad. Como se ve en la tabla, la desviación de costo de delito de las personas arrestadas con respecto a su promedio es de 49.554,59. Es decir, que existe un 77,67% de variabilidad de los datos alrededor de su media, que es 63.797,74. Ahora veremos una comparación en la que se dividió la base de datos de las personas arrestadas entre las personas que eran ciudadanos y las que no eran de la ciudad, para así verificar en qué grupo se veía más variación del costo de delito. En el grupo 1 se encuentran las personas no ciudadanas y en el grupo 2 se encuentran las personas ciudadanas arrestadas. Como se puede observar, en el primer grupo hay más variabilidad que en el segundo, ya que tiene una desviación más alta. No solo en la desviación estándar, sino en todos los datos, a excepción del rango, los datos son más altos en el grupo 1, lo cual quiere decir que hay más variabilidad. Esto quiere decir que el costo de delito varía más para las personas que no son de esta ciudad. Bueno, yo les voy a hablar sobre los diferentes diagramas que podemos utilizar según las variables. En esta ocasión escogí la variable cualitativa nominal, donde podemos observar que es el sexo, donde está el sexo femenino, sexo masculino y la totalidad de arrestos que ha estado por cada opción. Entonces podemos observar que del género femenino hay 443 arrestos y del masculino 4.783 para un total de arrestos de 5.226. Como podemos observar en la segunda tabla, en la tabla de frecuencias, donde hallamos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia real y la frecuencia real acumulada, como lo podemos observar del sexo femenino y masculino. Quisimos realizar el diagrama circular correspondiente a la variable, donde podemos concluir que a partir de la gráfica, dentro de la muestra escogida para hacer el estudio, el 92% corresponde al género masculino. Y pues para esto tenemos un total de 4.783 arrestos. Por ende, de 5.226, que es el total, 443 arrestos pertenecen al género femenino. Así se puede concluir que el género con la mayor cantidad de arrestos es el género masculino. Para esta escogimos la variable cuantitativa discreta, donde especifica el año de los arrestos que se han presentado.
También realizamos la tabla de frecuencia, donde está cada una de las frecuencias y el año. Realizamos la siguiente gráfica, que es el diagrama de barras, donde vemos la diferencia en cada año de los arrestos que se han presentado. Entonces, a partir de la tabla, de esta anterior tabla, podemos concluir que el año que tuvo más arrestos fue el año 2000, teniendo dentro de estos 1.270 arrestos, y por otro lado se evidencia que el año con menor arresto fue el año 2002, que corresponde a un 5.30% de la muestra total. Es preocupante la cantidad de arrestos que se presentaron, por ende hay que hacer una investigación de las diferentes causas de los arrestos que se han presentado. Por último, escogimos la variable cuantitativa de razón continua, donde escogimos el costo del delito de cada uno de los delitos que ha cometido, ya sea de sexo femenino o sexo masculino. Entonces podemos evidenciar donde el costo mínimo es el 0, está el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3, la máxima y la media. Aquí podemos observar que a partir del gráfico podemos establecer que el 25% de los datos que se encuentran entre el cuartil 4 y el cuartil 3 se encuentran más cercanos, a diferencia del otro 25% de los datos que se encuentran entre el cuartil 4 y el cuartil 2. Por ende, se encuentran más dispersos. Bueno, vamos a hacer una comparación entre dos grupos, lo cual escogimos las edades y el sexo. ¿Listo? Entonces podemos observar acá los rangos de 12 a 16, cuántos arrestos hubo por el género femenino y por el género masculino. Entonces hicimos un análisis de datos donde se encuentra la media, el error típico, la mediana, la moda y demás ejemplos que están en la tabla. Vamos a mirar las gráficas. Según el análisis de los datos de los dos grupos, podemos decir que es más la cantidad de arrestos de hombres que de mujeres. En cuanto al rango de edades, para el sexo femenino es de 40 años y de hombres 54 años. Podemos observar que en las edades donde hubo más arrestos fue de 17 años a los 21, con un total para sexo femenino de 188 arrestos y de sexo masculino un total de 1984 arrestos. La edad mínima de arrestos de sexo femenino es de 13 años y de masculino de 12 años. Con esto podemos concluir que la mayor cantidad de hombres son arrestados, ya que son los más propensos a ejecutar actos violentos por su condición de género. Y en las mujeres hay una menor medida de arrestos, ya que delinquen como última alternativa pese a su condición económica o la necesidad que estén pasando en su situación. Vamos a contestar a estas tres primeras preguntas con la variable de arrestos. Entonces, comencemos. Con base a los datos, queremos saber de todas las personas cuál es la probabilidad de que hayan tenido de 0 a 6 arrestos previos con un margen de éxito del 40%. Entonces, esto lo vamos a sacar de la siguiente manera. Con estos datos contestaremos las siguientes preguntas. Esta es la primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que hayan tenido 3 arrestos previos? Entonces, en desarrollo vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan tenido 3 arrestos? Entonces vamos a coger la cantidad mínima de arrestos previos, que es de 0 a 6. Sería la variable aleatoria del enunciado. Vamos a sacar los datos que nos sirven, número de ensayos, que son 6, y probabilidad de éxito del 40%.
40%. Ya con estos datos vamos a comenzar a trabajar. Vamos a buscar primeramente la probabilidad. Y en esta casilla vamos a buscar la acumulada. Para hallarlos necesitamos utilizar la función distribuinom para el número de éxito 0, ensayo 6. Pero ensayo 6 vamos a ir en estas casillas para arrastrar la fórmula. Probabilidad de éxito 40. Acumulado falso. Falso. Y vamos a arrastrar. Creo que se me quedó esta por fijar. Ahora sí. Mostramos. Pasamos a porcentaje. Pues, ahora vamos a hallar la acumulada. Para la acumulada, distribuinom también. Probabilidad de éxito 0. Número de ensayos 6. Probabilidad de éxito 40%. Acumulado. En acumulado verdadero. Igualmente se me fue fijarle estas casillas, que es importante para poder arrastrar la fórmula. Usando la fórmula. El valor nos da un 100%. Vamos a poner unas décimas. Ya con esto podemos dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan tenido 3 arrestos? En este caso la probabilidad. Recordemos que busca la probabilidad de 3. Probabilidad de que los arrestos sean 4 o más. La fórmula que tendríamos que despejar es la siguiente. X igual a 4 arrestos mayor a 4. Esta sería la A mayor o igual a 4. Sería la fórmula que deberíamos despejar. Para verla más clara sería Px igual a 4. Tenemos más Px en 5. Que supera 4P. X igual a 6. Sería la fórmula que tendríamos que despejar. Perdón, se me fue la fórmula. X mayor a 4. Sería la fórmula que tendríamos que despejar. Para darle solución rápida, esto se le podría dar solución de la siguiente manera. Entonces, igual, la probabilidad de éxito acá tendríamos que ponerle 1 menos el éxito de que sean igual en rayos 6, el éxito 40% falso. Le ponemos 3 para que nos diga para que nos sume la cantidad antes de 4. Para poder dar la respuesta estamos sacando la cantidad que no va al 100%, por decirlo así. Espero estar siendo un poco claro. Cerramos falso porque no estamos trabajando sobre la, perdón, es verdadero. Estamos trabajando sobre el acumulado. Y el resultado sería 17, ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que los arrestos previos hayan sido menores a 3. Para esto, vamos a hacer una fórmula rápida. Vamos a sacar el análisis de la variable, el análisis de datos de la variable que escogimos, en este caso que fue arrestos previos, la seleccionamos de los análisis de datos, estadística descriptiva, seleccionamos la casilla donde va a ir nuestra tabla, enter y aceptar. Recordar que tiene que estar resumen de estadísticas chuleado. Ya una vez nos ponga esto, vamos allá de manera rápida para los que nos piden. Entonces acá decimos que la fórmula que vamos a despejar es fórmula igual a P, hay que X sea menor a 3 o igual a 3. ¿Sí? La fórmula que vamos a despejar para hallarla de esa manera sería distribución. Vamos a darle media. Perdón. 3, que es la variable que estamos escogiendo, nos indica en la pregunta la media y el valor estándar. Acumulado verdadero. Y soltamos acá, vamos a poner este en
Seleccionar, y ahora para hacerlo, para hallar la desviación, para hallar la distribución normal inversa, vamos a hacer lo siguiente. En este caso nos piden cuál es el 30% más alto del costo del delito. Lo que vamos a hacer es proceder a quitar el valor 0 del costo del delito, que es la variable que ahora vamos a utilizar, y vamos a seleccionar los datos, copiarlos, y puede ser un lado, pegarlos. Con estos datos lo que vamos a hacer es insertar, vamos a copiarlos en otra hoja. No vamos a tener ningún problema. A continuación, lo que vamos a hacer es insertar análisis de datos. Selecciona el rango de entrada, el rango de salida. Una vez tengamos estos datos, vamos a hallarla. Ahora lo que vamos a hacer es hacer su tablita acá para que no nos quede por ahí en otro lado. Y vamos a sacarla desde el inverso. Entonces esto es igual a inverso. Probabilidad del 70% porque sobrepasa la media. Invertir el dato. Media. Desviación estándar. Y esto nos da el valor. Entonces este resultado sería el 30% del valor más alto. Es decir, desde este valor comienza el 30% más alto del costo del delito.